El juicio político contra Mario Godoy avanza en la Comisión de Fiscalización, que decidió por unanimidad continuar el proceso. El trámite durará hasta finales de febrero. Marco Rodríguez, un magistrado con 32 años de carrera, asumió su despacho como presidente de la Corte Nacional. Es el segundo juez más antiguo de esa institución y dictó sentencias contra Correa, Glass y otros ministros de ese gobierno. 13 meses después de que la Corte Constitucional obligó a la empresa Furukawa a indemnizar a 342 empleados tratados como esclavos, los pagos no se han cumplido. Esta mañana una delegación dio una rueda de prensa para exigir prontitud, ya que la empresa insiste en pagar en 98 años. Los militares intensifican los controles y vigilancia en la frontera norte por la infiltración de grupos irregulares de Colombia que utilizan las zonas rurales para descansar, extorsionar y financiarse en territorio ecuatoriano. Dos mujeres, señaladas en redes sociales como muñecas de la mafia, niegan vínculos con el narcotráfico, mientras la Fiscalía posee chats íntimos de la alcaldesa de Simón Bolívar por el correísmo, María Fernanda Vargas, con el narco Leandro Norero. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y dijo que le ofreció la medalla del Premio Nobel de la Paz al mandatario estadounidense, pero no está claro si él aceptó. El futbolista ecuatoriano Justin Lerma visitó el Borussia Dortmund de Alemania, club al que se unirá cuando cumpla la mayoría de edad desde Independiente del Valle. La información más destacada de este jueves aquí en Televistazo Estelar. Amigos, muy buenas noches. Comenzamos este espacio hablando sobre cómo avanza el proceso de juicio político en la Asamblea Nacional en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Bienvenidos. Justicia. ¿Cuál es el próximo paso? Sí, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ya dio paso al juicio político en contra de Mario Godoy. Tanto el funcionario de la Judicatura como los interpelantes tienen ahora 15 días para poder presentar sus pruebas de cargo y descargo. Patricio Díaz informa qué pasó esta tarde en esa mesa legislativa. Mario Godoy entra en juicio político. Así lo decidió la Comisión de Fiscalización la tarde de este jueves. A la sesión llegaron de un lado el correísmo y del otro ADN, aunque ellos no se quedaron mucho. Ambos trataron de mantener la compostura, hubo leves roces. Sí sería bueno cuando ustedes vengan, que vengan con asambleístas que le den altura, respeto y honorabilidad a este juicio político. Adelante. Lo primero que se trató fue el pedido del correísmo para que se excusen dos miembros de la comisión. Por supuesto, conflicto de intereses. Luigi García desvirtuó la acusación de que su padre era socio del bufé de la esposa de Godoy. Sí reconoció que ella trabajó para el estudio jurídico de su familia entre 2017 y 2020. Claramente no puede encontrar un nexo directo entre el señor Godoy y este legislador. Pedían también que José Luis Nango se excuse porque su hijo trabajaba en el Consejo de la Judicatura de su provincia. El legislador lo defendió. Dijo que entró al organismo antes de ser el asambleísta y ya no es funcionario de la entidad. Que alguien me diga que he estado buscando puestos pues para la gente, o para un hijo, para una mamá, un tío, un abuelo. Si así funcionaban ustedes en la época pasada, ya. Pero a mí no me vengan a meter en esa colada. El presidente de la mesa leyó el reglamento de comisiones, señalando que las acusaciones no se enmarcan en las causales de excusa, por lo que la sesión siguió. Fue el propio asambleísta Nango el que mocionó que el juicio contra el presidente de la Judicatura por incumplimiento de funciones se califique. La moción fue aprobada de manera unánime, con el voto de los 9 legisladores de la mesa. El correísmo, proponente del juicio, ratificó que buscará la censura y destitución de Godoy. Solo aquí, quien está siendo juzgado y quien está siendo cuestionado insiste en mantenerse en el cargo. Y solo aquí en el Ecuador, donde la justicia está podrida, se le da tiempo y oxígeno para que intente de alguna manera salvar la poca dignidad que les queda. Este viernes se tiene previsto notificar a Mario Godoy y desde ese momento, tanto él como sus interpelantes tienen 15 días para presentar pruebas de cargo y descargo.
Luego vendrán audiencias y el informe final, que la comisión tiene previsto tenerlo hasta la última semana de febrero. Ahí decidirán si el juicio pasa al Pleno o se archiva. Hoy la Corte Nacional de Justicia presentó formalmente a sus nuevas autoridades, el presidente Marco Rodríguez y el subrogante Alejandro Arteaga. Rodríguez enfatizó en la independencia que debe tener la Corte. Dijo que los jueces no deben sentir temor. Además, se solidarizó con el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien recibió presiones por parte de la Judicatura y está fuera del país por seguridad. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, recibió la felicitación de sus compañeros jueces este jueves en la ceremonia de presentación de su nuevo cargo, que se realizó en el auditorio del organismo. Junto con el subrogante Alejandro Arteaga, ofreció trabajar por la independencia judicial. Jamás estar supeditado a ningún otro poder del Estado, tampoco de ninguna manera al Consejo de la Judicatura, al órgano administrativo. También se refirió al juez anticorrupción Carlos Serrano, quien renunció y se fue del país por seguridad, tras ser amenazado, quedarse sin custodia policial y recibir presiones del exdirector de la Judicatura, Henry Gaibor, hombre cercano al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Según los audios grabados por el juez, Gaibor abogó por el narcotraficante serbio Yesdimir Serdán, ex cliente de la esposa de Godoy. Que ningún juez, ninguna jueza de la patria tenga miedo, tenga temor, sino que obedezca únicamente a la Constitución, a la ley y a tratados internacionales de derechos humanos. Quiero expresar mi solidaridad con el juez Serrano y que en ese sentido tiene que manifestarse siempre el juez valiente y apegado a derecho. Esta vez, el nuevo presidente de la Corte no mencionó a Mario Godoy, pero el pasado jueves, en entrevista con Televistazo, dijo que él y José Swing deben dejar sus cargos. En lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, por un aspecto ético, por un aspecto de moralidad. Rodríguez cerró su discurso comprometiéndose a escuchar las críticas de la ciudadanía y llamó a los funcionarios judiciales a vivir de su sueldo. 4 autoridades presentaron hoy sus informes de gestión en la Asamblea Nacional en medio del desinterés de los legisladores. Entre ellas, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien enfrenta, como lo vimos, un juicio político. Paul Romero nos cuenta el ambiente en el Pleno tras el discurso de estas autoridades. Este jueves el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el fiscal encargado, Leonardo Alarcón, el procurador Juan Carlos Larrea y el defensor público, Ricardo Morales, presentaron en la Asamblea los informes de gestión de 2025. La rendición de cuentas se realizó en medio del desinterés de los legisladores, con excepción de la de Godoy, cuestionado por el bloque correísta que impulsa su enjuiciamiento político. Entre los logros de su gestión, el funcionario resaltó la creación de la Unidad Complementaria Antilavado de Activos en el Consejo de la Judicatura, con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional para la prevención, detección y combate del lavado de activos y delitos conexos. Para este fin, se desarrollan acciones orientadas de cooperación e intercambio de información. Sin embargo, el 5 de enero reconoció ante el mismo Pleno que su esposa defendió al serbio Yesdimir Serdán en un proceso penal por ese delito, cuyos vínculos se denunciaron para el juicio político. Fue abogada en materia, en un proceso de un delito de lavado de activos. Delito lavado de activos. En la etapa preprocesal. De los cuestionamientos en su contra, en esta ocasión no hizo mención alguna. Por su parte, el fiscal encargado dijo que la limitación en el personal incide directamente en la capacidad operativa de la institución, que tiene 870 agentes fiscales, una cifra menor al promedio regional. Se requiere la incorporación al menos de 631 fiscales adicionales con sus respectivos equipos de apoyo. Pese a las limitaciones, señaló que las investigaciones no se detendrán. Mensaje a todos los criminales. No claudicaremos. No nos detendremos. No permitiremos que el país sucumba ante ustedes,
El procurador destacó la promoción de capacitaciones y la cooperación técnica, 10 podcasts institucionales para fortalecer la comunicación mediante herramientas tecnológicas para la difusión de conocimientos jurídicos. Y a su turno, el defensor público destacó más de 140.000 asesorías jurídicas a escala nacional y programas como Justicia lejos de casa. El gobierno nacional activó la fase ataque total y dispuso el despliegue militar masivo en Guayas, Los Ríos y Manabí. Al menos 10.000 uniformados inician ahora una ofensiva contundente contra las estructuras criminales que operan en esas 3 provincias de la costa ecuatoriana. La operación, coordinada por el bloque de seguridad, se desarrolla bajo objetivos reservados y contempla la intervención de sectores y zonas priorizadas con carácter ofensivo y sin tregua. Además, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, ordenó la instalación indefinida del alto mando militar en la provincia del Guayas. El acecho de grupos armados irregulares de Colombia sigue siendo latente. En la provincia del Carchi, en el norte de Ecuador, en la comunidad fronteriza de María Magdalena, un operativo reveló una zona utilizada para el almacenamiento de armas y municiones, donde además se encontró un cráneo humano. En paralelo, los operativos para desmantelar campamentos de minería ilegal se mantienen en el noroccidente, en un intento por suprimir esa fuente de financiamiento de las disidencias. Los tentáculos de los grupos irregulares de Colombia continúan infiltrándose en la frontera norte de Ecuador, aprovechando zonas rurales y pasos vulnerables. En menos de 24 horas, 2 operaciones conjuntas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional revelan cómo estas estructuras utilizan territorio ecuatoriano para descanso y financiamiento. En una vivienda de la comunidad María Magdalena de Tulcán se hallaron pistolas, una subametralladora, 128 municiones de distintos calibres y un cráneo humano. El inmueble está a 750 metros de la frontera. Según inteligencia militar, 2 ciudadanos colombianos y una ecuatoriana, ahora detenidos, escogieron este punto como guarida y para ocultar armamento. Se presume que son personas que se encuentran vinculadas a ciertas organizaciones guerrilleras. Hasta el momento no se ha precisado a qué grupo estarían vinculados. Podemos establecer que estaban dedicados a vacunar y a delincuencia común. En paralelo, operativos militares intervinieron campamentos de extracción minera ilegal en la parroquia El Chical, al noroccidente de Carchi. Allí se destruyeron 89 bocaminas, 21 generadores eléctricos, 970 sacos de material aurífero, 330 tacos de explosivos, además de combustible, bombas de agua y motosierras. Aunque se trata de escenarios distintos, están conectados por un mismo patrón: el uso del territorio ecuatoriano como área de descanso y acceso a actividades para su financiamiento. La frontera norte tiene una extensión de 587 kilómetros. Su amplitud y predominante área selvática impide el control total. Sectores como Chical y Maldonado en Carchi, La Bonita, La Barquilla y Lago Agrio en Sucumbíos y San Lorenzo en Esmeraldas siguen siendo considerados puntos vulnerables. Uno de los implicados en la estafa contra el Seguro Social de la policía fue capturado en España. Se trata del exgerente de una de las empresas agrícolas que, según la tesis de la Fiscalía, participaron en ese desfalco. Diego Cuenca explica el caso. Un implicado en la estafa por $900 millones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, fue capturado en Madrid, España. Se trata de Enrique Weyson Axini, exgerente de la empresa Ecuagran. Tenía 2 notificaciones rojas para ser capturado por Interpol. El ministro del Interior, John Reinberg, anunció en redes sociales: la justicia ecuatoriana lo consideró responsable del delito de falsedad de información. En el caso Ecuagran del Corp, será extraditado al país y pagará el daño que hizo a miles de afiliados al ISPOL. Las acusaciones de la Fiscalía giran en torno a que en 2019, las compañías del Corp y Ecuagran, dedicadas a la cadena de importación y almacenamiento de productos agrícolas y fertilizantes, realizaron millonarias emisiones en facturas comerciales. En el mercado de valores ecuatoriano, el ISPOL adquirió $22 millones de estas facturas, esperando generar un retorno de la inversión. Pero las compañías incumplieron algunos de los pagos. Así lo explicó el exdirector del ISPOL, que siguió desde el 2020 esa investigación, que ahora está en etapa de juicio.
Lastimosamente su juzgamiento no ha avanzado, pese que en el año 2022 él ofreció y se expuso y se presentó como colaborador eficaz, pero posteriormente abandonó el país y hasta estos días que ha sido identificado su paradero en España. Pero no fue la única entidad del Estado que reclamó por esa defraudación bursátil. El BIES es otra de las instituciones que adquirió títulos de valores en las últimas emisiones de las empresas. Y el perjuicio total fue de $80 millones. Venezuela, el alcance de Trump. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, visitó este mediodía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Hablaron sobre la situación actual de Venezuela, aunque actualmente Trump trata directamente con Delcy Rodríguez como encargada del poder que todavía está en manos de la estructura chavista. En la tarde, Machado se reunió con congresistas en el Capitolio. Merly González con los pormenores de estos encuentros. María Corina Machado visitó la Casa Blanca por primera vez desde que fue extraída de Venezuela en una operación especial a mediados de diciembre. Un encuentro considerado fundamental para el reconocimiento de su liderazgo en la oposición venezolana, dado que fue ella quien dejó en evidencia el fraude electoral de Nicolás Maduro contra Edmundo González en 2024. Un esfuerzo por el que recibió el Premio Nobel de la Paz. Machado participó en un almuerzo con Trump y aunque él no ha dado declaraciones, su vocera aseguró que esperaba con interés la reunión. Esperaba que fuera una conversación positiva y fructífera con la señora Machado, quien es una voz realmente notable y valiente para muchos venezolanos, dijo. Machado también fue recibida por un grupo de senadores en el Capitolio, quienes le manifestaron su respaldo. No hubo una rueda de prensa oficial, pero a su salida, Machado aseguró que Trump está del lado de los venezolanos. El presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos. Dijo que le ofreció la medalla del Nobel como reconocimiento a su lucha por la libertad de Venezuela, aunque no se ha confirmado que él la haya aceptado. Hace unos días el mandatario estadounidense minimizó la influencia de Machado en Venezuela y dijo que por ahora no sería tomada en cuenta. Sobre eso, la opositora se expresó. No se trata de apoyar a una persona. Yo soy parte de un movimiento. Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Trump dice que ha tomado el control de Venezuela y se comunica con Delcy Rodríguez, la gobernante encargada de la estructura chavista que sigue en el poder. Con ella habló por teléfono ayer. Dijo que ella está trabajando bien, cooperando y cumpliendo todas sus demandas. Sobre Venezuela, Trump ha dado prioridad a lo económico, enfocándose en el petróleo, dejando en incertidumbre cuál será el camino para una transición política que ponga fin a la dictadura. Sí, precisamente Estados Unidos ya concretó la primera venta de petróleo venezolano por $500 millones. Según fuentes de análisis político y financiero, los fondos están protegidos en una cuenta principal en Qatar, desde donde el Departamento del Tesoro destinará recursos para ayudar a Venezuela. La ampliación de esta noticia con Pedro Jiménez. Estados Unidos toma el control del petróleo venezolano en una primera transacción por $500 millones. No se ha revelado, sin embargo, ni los volúmenes negociados ni el destino del crudo. La semana pasada, 2 empresas transnacionales del sector energético recibieron autorización de la administración Trump para comercializar cargamentos venezolanos. Y así también Trump firmó una orden ejecutiva detallando cómo impedir que tribunales extranjeros o acreedores internacionales puedan tomarse esos fondos. Medios estadounidenses de análisis político y financiero reportan que el dinero está en una cuenta principal en Qatar, de donde pueden moverla libremente sin riesgo de incautación, pues Venezuela adeuda a tenedores de bonos internacionales, a compañías petroleras y a otros grupos hasta $170 mil millones. En un primer anuncio, luego de la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump dijo que tomaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, por valor equivalente a unos $4.000 millones, y que los vendería con la máxima ganancia posible, sin el descuento con el que hasta ahora había sido castigado. Hay reportes que señalan, por ejemplo, que el crudo venezolano para entrega en puertos chinos, que fue vendido antes de la incursión estadounidense, se ofrecía con descuentos de hasta $12 por barril.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, con aproximadamente 303.000 millones de barriles, y Estados Unidos quiere que las principales petroleras inviertan en Venezuela para su extracción. Por ahora, Estados Unidos moviliza el petróleo de decenas de buques que han permanecido bloqueados en puertos venezolanos y continúa deteniendo a naves sancionadas que intentan eludir los controles. Esta mañana hubo una nueva interceptación de un buque petrolero en aguas del Caribe. Y pese al acercamiento que hay entre Venezuela y los Estados Unidos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, condenó que ese país le impida negociar petróleo con otros países. Asegura que hay una mancha en las relaciones bilaterales y que si un día va a Washington será con la frente en alto. Escuchemos. Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo. Con todos los pueblos del mundo. Y con los Estados Unidos también. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Y dijimos que esa mancha la íbamos a dirimir diplomáticamente, cara a cara. Y yo les digo, si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome. Seguimos, amigos, informando. Estamos también en vivo en nuestra aplicación Ecuavisa Play desde cualquier dispositivo móvil. La autoridad portuaria de Guayaquil reconoce falencias en la señalización del canal de acceso tras el reclamo público que realizaron los prácticos marinos. Además, confirma avances en cuanto a la actualización de tarifas que estaría ya en su fase final. Más detalles de estos anuncios con María Gabriela Carpió. Un día después de que los prácticos del puerto de Guayaquil advirtieron que parte de las boyas y balizas del canal de acceso no están operativas, la autoridad portuaria de Guayaquil reconoce que el sistema no está al 100%, lo que pone en riesgo las operaciones. Según su gerenta Jacqueline Asín, en la jurisdicción del puerto existen alrededor de 210 ayudas a la navegación y hasta finales de 2025 solo la mitad estaba funcionando. Logramos priorizar dentro del presupuesto institucional cerca de $301.000, con lo cual se suscribió un contrato con el INOCAR a través de un procedimiento de régimen especial. En lo que va del mes esperamos tener una operatividad del 53%. Sin embargo, no especificó cuánto tiempo le tomará llegar al 100%. El gremio también cuestionó que la tarifa del servicio de practicaje no se actualiza desde hace más de 2 décadas, pese a que los buques son cada vez más grandes y las maniobras más complejas. Sobre este punto, la autoridad portuaria confirma que el proceso está en su etapa final. El valor pasaría de 0.035 a 0.055 centavos por tonelaje bruto del buque. Hemos conversado con ellos, esperamos a fin de este mes ya llevar a directorio, que sean aprobados, y con eso ya los prácticos tendrían la tarifa incrementada justamente. Otro de los puntos que los prácticos cuestionaron fue el límite de edad de 70 años para ejercer el practicaje, fijado por una resolución administrativa en 2023. Este límite de edad es a todas luces inconstitucional. Las normativas inferiores a la ley no pueden modificar derechos constitucionales, en este caso el derecho al trabajo. Frente a este cuestionamiento, el subsecretario de Puertos, Brian Andrade, indicó que dicha medida se adoptó por razones de seguridad, pero que ahora se trabaja en una nueva resolución que eliminaría ese tope, con controles médicos más estrictos. Que aquel práctico, a pesar de que tenga 70 años, cuenta con las garantías suficientes de que puede continuar prestando servicio. Y eso no lo va a decir ni la Subsecretaría de Puertos ni la Autoridad Portuaria de Guayaquil, sino que lo va a decir un médico especializado. Por ahora, los ajustes están en marcha en el principal puerto del país, que mueve cerca del 80% de la carga no petrolera del Ecuador y donde la labor de los prácticos es clave para que alrededor de 3.000 buques entren y salgan cada año sin riesgos. Les contamos ahora que hace 13 meses la Corte Constitucional determinó que en las haciendas de Furukawa se practicó esclavitud moderna y ordenó indemnización a 342 extrabajadores. La empresa todavía no cumple y los afectados exigen una acción de seguimiento. Diego Puente con más detalles sobre este tema.
Una delegación de trabajadores afectados por la empresa bacalera Furukawa de extracción de fibras vegetales llegó a Quito este jueves. Los representantes dijeron que es una medida desesperada ante 1 año y 1 mes de incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, al declarar que en las haciendas de Furukawa se ejerció esclavitud moderna. Allí, determinó la Corte, no había luz, agua, ni siquiera instalaciones sanitarias. Los trabajadores en su mayoría eran analfabetos e incluso trabajaban niños y adolescentes. Algunos sufrieron desmembramientos y nunca tuvieron atención médica. Por eso la Corte determinó una compensación de $120,000 para cada uno de los 342 trabajadores que ganaron la demanda. El dinero no ha sido depositado y 9 de los accionantes ya han muerto. Yo necesito en los años que me queda de vida, con la reparación para poder vivir una vida digna y disfrutar lo que nunca lo disfruté. La empresa ha solicitado pagar esa deuda en 98 años, mientras reúne el capital, y pidió a la Corte que le permita vender tierras. No hay quien haga respetar esa orden. Es decir, vivimos un país, entre comillas, en Estado de Derecho, pero sin derechos. Le pedimos a este gobierno, a la Corte Constitucional, a todas las carteras del Estado, que miren este caso, que miren a estas 342 familias. Unas 30 familias se instalaron en el ingreso de la Hacienda Jimena en el kilómetro 30 vía Santo Domingo Quevedo. También es una medida desesperada y pacífica para que el país conozca que la reparación no se ha cumplido. Piden celeridad a la Corte para que obligue el cumplimiento de la sentencia. Proponen que si no se puede entregar el dinero, se entreguen las tierras. Un grupo de ex socios de la cooperativa CREA, que está en liquidación desde julio del año pasado, entregó una propuesta a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para que se priorice el pago a los afectados y no al seguro público de depósitos. De hecho, hoy una organización justamente estuvieron en un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional, como lo informa Adriana Bermeo. Un grupo de ex socios de la cooperativa CREA, que aún no ha recuperado la totalidad de sus ahorros, llegó desde Cuenca hasta la Asamblea Nacional. Es la segunda vez en esta semana que realizan un plantón en Quito. El martes lo hicieron en los exteriores de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. Representan a 214 afectados que tenían en sus cuentas más de $32,000. Nos declaramos en protesta de forma indefinida y estamos dispuestos a ir a huelga de hambre y hasta las últimas consecuencias de ser necesario para ser escuchados. No solo exigen la devolución de su dinero, también presentaron una propuesta para que se modifique una de las disposiciones sobre la liquidación forzosa de las entidades financieras, para que una vez que se vendan los bienes de la cooperativa CREA, los ex socios sean los primeros en recibir sus ahorros. Sí hay una posibilidad de cambio de la ley y nosotros ser los beneficiados. Es decir, que cambie la prelación, que nosotros como socios cobremos antes que la COSEDE. Que ellos pueden esperarnos a cambio de nosotros que estamos enfermos, no tenemos para medicamentos, necesitamos esos recursos. La ley establece que el seguro de depósitos COSEDE, que ya devolvió el dinero a quienes tenían hasta $32,000 en sus cuentas, está en primer orden de prelación, es decir, que será el primero en recibir sus recursos cuando se vendan los bienes de la cooperativa CREA. Solo después de eso se pagará a los cuentaahorristas. Continuamos con más noticias. Manabí y Los Ríos ejecutan trabajos preventivos ante el avance de la época lluviosa. En Babahoyo, por ejemplo, se construye una estación de bombeo y en Puerto Viejo se interviene el río del mismo nombre para reducir el riesgo de inundaciones y así evitar estragos. Odel Camacho con las imágenes de cómo se realizan estas labores de prevención. Las provincias de Manabí y Los Ríos estuvieron entre las más golpeadas por el invierno de 2025. Esta experiencia empuja ahora a varias localidades a acelerar trabajos preventivos para reducir el impacto de una nueva temporada de lluvias. Los Ríos encara acciones luego de un invierno que dejó más de 61,000 personas afectadas. En la zona urbana de Babahoyo avanza la construcción de la estación de bombeo Lotización Arreaga, que apunta a reducir riesgos para unos 2.500 habitantes. El proyecto, según el municipio, alcanza un avance del 80% y contempla 2 bombas de succión, un transformador y un generador eléctrico. En el área rural, en el sector San José, límite con Guayas, continúan las labores de limpieza en cerca de 3 kilómetros del río Juján,
Esto y la intervención en canales busca disminuir las típicas inundaciones en la vía Juján. Se dio una limpieza integral de esteros que hace muchos años ya había dejado de existir para evitar que esta parte que ya es una condición que se inunda toda la zona, pero que ocasiona gravísimos problemas. En Vince, 8 maquinarias hacen la limpieza, desasolve y encauzamiento del río Pula. Con el material retirado se han construido 500 metros de muro en cada ribera, una medida para proteger viviendas y caminos. En Manabí, maquinaria de la prefectura realiza la limpieza del río Puerto Viejo en un tramo de 2.7 kilómetros que va desde el puente Puerto Real hasta el puente El Salto. Los trabajos se concentran en retirar sedimentos y despejar el cauce para reducir el riesgo de desbordamientos cuando las lluvias incrementen el caudal. El consulado de Ecuador en Queens, Nueva York, incrementó su demanda a causa de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Para responder al temor y a la urgencia de trámites, la oficina consular ahora lleva sus servicios directamente a las comunidades con alta presencia de compatriotas. Lo informa Bessie Granja. El miedo entre los migrantes ecuatorianos que viven en situación irregular en Estados Unidos crece ante las últimas redadas de ICE. La evidencia se ve en el incremento de atenciones por trámites en su consulado en Queens, Nueva York, el estado en el que viven aproximadamente 700.000 ecuatorianos. El cónsul Cara Tamaín confirmó a Televistazo que el temor a que los hijos de migrantes ecuatorianos se queden sin protección en Estados Unidos tras la deportación de sus padres ha impulsado masivamente un trámite, la búsqueda de la nacionalidad ecuatoriana. En el 2024 hubo actuaciones es como un servicio, como la prestación de un servicio a una persona de 1987 que vinieron por temas de registro civil, y en el 2025 subió a 5.095 actuaciones, o sea, es un número alto, ¿no? Y pues nos hemos ajustado a estas necesidades, estas realidades, y hemos brindado mayores servicios en el área de registro civil. Ante las 9.351 deportaciones de ecuatorianos en 2025, las autoridades respondieron con 12 jornadas de consulados móviles para llegar a los connacionales que viven en zonas alejadas de Queens. La gente no desea salir del lugar donde está por algunas razones, por el temor, por el miedo, es por una necesidad, es un pedido de la comunidad que nosotros escuchamos, atendemos y trabajamos junto a ellos. Agrega que se preparan para el próximo Mundial de Fútbol, ante la posible pérdida de documentos como pasaportes y otros, que puedan sufrir los miles de compatriotas que viajarán a este evento deportivo. Los restos de los 32 militares cubanos que murieron durante la operación militar estadounidense en Venezuela llegaron a La Habana. Los soldados formaban parte del círculo de seguridad que protegía a Nicolás Maduro cuando fue capturado y enviado a Estados Unidos. El régimen cubano los recibió con honores y los promovió de rango de forma póstuma. Cuba despide con honores a los 32 agentes de seguridad que murieron durante el ataque militar de Estados Unidos en Caracas para la captura de Nicolás Maduro. Los restos llegaron en un avión privado desde Venezuela y fueron recibidos por militares y la cúpula del régimen cubano, entre ellos Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel. Nos reunimos para recibir en nuestro suelo a hermanos que cayeron lejos de su casa, pero no de su deber, dijo el ministro del Interior. La lista de fallecidos incluye a 2 coroneles, un teniente coronel y 4 mayores, además de otros funcionarios entre 26 y 67 años que formaban parte del círculo de seguridad del dictador venezolano. Tras el ataque de Estados Unidos el 3 de enero, La Habana y Venezuela admitieron por primera vez la presencia de las fuerzas de seguridad cubanas al servicio del régimen madurista. El homenaje póstumo incluyó el traslado hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas y la exposición abierta a la población de los restos mortales.
El Partido Comunista Chileno rechaza las declaraciones del presidente y miembro de esa organización política, Gabriel Boric, en las que señaló a Cuba en una dictadura. El mandatario izquierdista aseguró en una entrevista para CNN de Chile que su postura era clara sobre la falta de democracia en ese país. Escuchemos parte de lo que dijo. Entonces, en su convicción personal, ¿Fidel Castro fue un dictador? Pero, Mónica, a ti te gustan mucho como las preguntas para sacar la cuña y después de eso se va a hacer un debate. No, presidente, esto es una definición de conceptos. No, le pido que no descalifique la pregunta porque es una pregunta histórica y de principio. Yo tengo una definición muy clara y lo he señalado de que Cuba es una dictadura. ¿Y Fidel Castro fue un dictador? Y Fidel Castro, evidentemente, fue un dictador. Una enorme avalancha sorprendió a los visitantes de un centro turístico invernal en el norte de Rusia. Videos aficionados captaron cómo la enorme cantidad de nieve se desprendió de una ladera del monte Elbrus, avanzando rápidamente. La espesa nube blanca llegó hasta la estación de esquí, pero con menor intensidad. Hasta el momento no se reportan víctimas. El discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán dio un giro inesperado al asegurar que las muertes por la represión se han detenido. Este cambio de tono se produce luego de días de máxima tensión por amenazas de un posible ataque. El régimen iraní, por su parte, afirma que el número de fallecidos fue inflado como parte de una campaña de desinformación. Tras la amenaza militar de Donald Trump, Irán cerró ayer su espacio aéreo y decenas de vuelos fueron cancelados. Según medios internacionales, el Pentágono había ordenado que el portaaviones USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de ataque, se desplazara desde el mar de China Meridional hacia Medio Oriente, cerca de Irán. Pero ayer por la tarde Trump cambió repentinamente el tono. Afirmó que su administración había sido notificada de que las muertes en Irán se han detenido. Nos han dicho que las matanzas en Irán están parando y no hay planes de ejecuciones de presos. Estoy seguro de que si sucede lo contrario, todos estaremos muy disgustados. En una entrevista para Fox News, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que el número de fallecidos fue inflado por organizaciones no gubernamentales con cifras escandalosas, más de 2.000, como parte de una campaña de desinformación y que el total de muertos, según sus palabras, apenas asciende a unos cientos. Although they tried hard to increase the number of deaths, are only hundreds. Hoy en Teherán y otras grandes ciudades iraníes, la actividad callejera ha disminuido. No se observan protestas multitudinarias, pero la tensión social sigue muy alta. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, colocaron la primera piedra de una megacárcel inspirada en el modelo de la prisión de máxima seguridad de El Salvador, el SECOT. La estructura fue concebida para combatir el crimen organizado, ya que Costa Rica registra cifras históricas de homicidios atribuidas al narcotráfico y a las pandillas. En el acto, Bukele defendió la fuerza del Estado como la principal herramienta contra el crimen. La construcción de $35 millones albergará a 5.100 reclusos, lo que permitirá aumentar la capacidad carcelaria de Costa Rica en un 40%. Un fuerte temporal golpea al estado de Victoria en Australia. Las tormentas acompañadas de inundaciones y oleaje han arrastrado decenas de vehículos al mar. Imágenes aéreas mostraron autos en las playas, algunos quedaron atrapados junto a un puente. Hasta el momento no se han reportado personas heridas y las autoridades emitieron alertas para comunidades ubicadas a lo largo de la costa en el suroeste del estado. Asimismo, se instó a la población a refugiarse y mantenerse alejada de las aguas desbordadas. La carrera espacial mantiene su impulso. Centros de investigación de Estados Unidos y China se aprestan a revelar los grandes misterios del cosmos. Los científicos exploran la evolución geológica lunar o lanzan concursos globales para idear alimentos idóneos en misiones de larga duración. Jorge Luis Vaquerizo, con apoyo de la Alianza Informativa Latinoamericana, ofrece más detalles de estos avances. La NASA inició el desafío global Deep Space Food Challenge, Mars to Table, o en español, Desafío de Alimentos en el Espacio Profundo, de Marte a la Mesa.
Esta competencia internacional desafía equipos multidisciplinarios, compuestos por chefs, innovadores, expertos culinarios y científicos, a diseñar un sistema alimentario completo e independiente de la Tierra para misiones espaciales de larga duración. Los equipos tendrán 7 meses para desarrollar su idea, con soluciones para brindar alimentos, para operaciones en viajes prolongados, sin dejar a un lado el sabor, la salud, el ánimo y el rendimiento de las personas durante su travesía por el espacio. Además, entre los requerimientos está cumplir con un ciclo cerrado completo que vaya desde la producción hasta la gestión de los residuos. Los beneficios de estas tecnologías podrían ser implementadas en el planeta para comunidades remotas en entornos extremos, así como para maximizar la eficiencia de los recursos en ciudades. Al otro lado del planeta, científicos chinos revelaron los primeros secretos de las muestras obtenidas en la cara oculta de la Luna. Las pruebas a las que fueron sometidos los minerales lunares ayudaron a descubrir que el impacto que creó la cuenca Polo Sur-Aitken de la Luna fue tan violento que alteró la composición química del interior del satélite y no solo de su manto como se creía. También los científicos encontraron que el calor y la presión extrema del impacto evaporó los componentes más ligeros de la superficie y dificultó la formación de magma, explicando por qué esta cara de la Luna tiene menos actividad volcánica. Estos resultados son los descubrimientos científicos más grandes tras la llegada de las muestras tomadas por la sonda Chang'e 6 en 2024. En otros temas, esta madrugada capturaron a 15 personas vinculadas al grupo criminal Los Choneros en una intervención ejecutada en cantones de Carchi, Manabí, Los Ríos y Guayas. Los detenidos, según la policía, están involucrados en secuestros, extorsiones y actos de terrorismo. El operativo se ejecutó en coordinación con la Policía de Colombia, que capturó en el departamento de Nariño a alias Quevedo, quien planificaba estos delitos desde una finca. Cerca de las 3 de la tarde fue deportado y entregado a las autoridades ecuatorianas en el puente de Rumichaca. Usuarios advierten sobre fraudes en redes sociales. El perfil de una distribuidora en Instagram ofrece productos, cobra por adelantado y no los entrega. La receptora de los pagos acumula ya 15 denuncias por estafa en la Fiscalía. Adriana Bermeo detalla este caso. Un clic, una transferencia y la promesa de entrega en 4 días. Así empieza la historia de las víctimas de un esquema de estafas en redes sociales que se ha regado en varios puntos del país. El perfil de Instagram, que aparece como distribuidora Ryan, ofrece productos, cobra por adelantado y luego no los entregan y tampoco devuelven el dinero. Es una página que vende teléfonos, electrodomésticos, aspiradoras y otros dispositivos. Compré un iPhone 16 Pro Max de 512 GB el 15 de enero del 2025 y a la fecha no he recibido ningún equipo. Posiblemente estoy ante un caso de una estafa. Miguel pagó por ese celular $1,500 y así como él hay más casos. Además de los que se denuncian en redes sociales, hay 2 chats con 50 personas que están a la espera del producto o la devolución del dinero. Otros afectados presentaron su caso en fiscalía. La persona a la que depositaban el dinero tiene 15 denuncias por estafa, casi todas hechas en 2025. Los casos se presentaron en Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y Chimborazo. Es importante saber que el tema del comercio electrónico deja todavía ciertos vacíos legales en nuestro país. Evidentemente eso hace un poco más complejo el procedimiento de control y atención y sobre todo de protección a los derechos de las personas usuarias y consumidoras que adquieren bienes y servicios a través de plataformas digitales. La Defensoría del Pueblo recomienda a los usuarios revisar los perfiles antes de comprar. Por ejemplo, la información en la Superintendencia de Compañías, la Fiscalía y las experiencias de otros consumidores. El perfil de distribuidora Ryan, por ejemplo, no permite comentarios en las publicaciones y los afectados alertan que ahora tienen otra página que se encuentra como EvoMart. Cerca del mediodía, un triple siniestro de tránsito se registró en el redondel de Terremoto, en el sur de Ambato. El choque involucró a un bus interprovincial, una unidad de transporte urbano y un automóvil y dejó a 3 personas fallecidas. De acuerdo con el ECU 911, al menos 15 pasajeros que se movilizaban en los buses resultaron heridos. Según la policía, el bus interprovincial presentó una falla en el sistema de frenos, lo que provocó el impacto múltiple.
La policía allanó una empresa de seguridad en Guayaquil vinculada alias El Marino. Se incautaron 201 armas y se detuvo a 5 personas, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, cabecilla de los Lagartos y asesinado en Mocolí la semana pasada, estuvo vinculado en al menos 9 empresas, como gerente, presidente o accionista, según la Superintendencia de Compañías. Una de ellas es una empresa de seguridad privada en el sector de la Kennedy, en el norte de Guayaquil, que fue allanada por la policía y la fiscalía el 14 de enero. En el operativo fueron detenidas 5 personas que serán investigadas por tráfico ilícito de armas de fuego. Según el reporte de fiscalía, la empresa habría sido utilizada como fachada. 201 armas fueron incautadas, 81 fusiles, 71 pistolas, 41 revólveres y 8 escopetas, además 5 celulares, 3 laptops y un CPU. La policía señaló que los detenidos no se identificaron como representantes ni trabajadores de la empresa. Tampoco tenían documentación que les permita tener armas. En la audiencia de flagrancia, el juez de garantías penales dictó prisión preventiva para 4 de los aprehendidos y a una mujer se le dictó arresto domiciliario. La instrucción fiscal durará 30 días. La empresa de seguridad allanada fue constituida en 2014 y en 2022, alias Marino asumió la presidencia. Además, de 2022 a 2024, fue accionista mayoritario, según información de la Superintendencia de Compañías. Justicia. ¿Cuál es el próximo paso? Pendientes de lo que ocurre en el sistema judicial del Ecuador, porque Marco Rodríguez ha sido juez de la Corte Nacional por 8 años y ahora es presidente de ese organismo. Ha sido funcionario judicial por más de 3 décadas y por sus manos han pasado casos de interés nacional como por ejemplo Odebrecht, sobornos y también Metástasis. Jacqueline Rodas con su perfil. Marco Rodríguez Ruiz, desde ayer presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, es un funcionario de carrera con 32 años en la función judicial. Fue presidente de la Corte Provincial de Pichincha y en 2018 ganó el concurso de la Corte Nacional como uno de los mejor puntuados. Desde entonces es juez de la Sala Penal. En periodos anteriores ya fue considerado para dirigir la Corte. En 2021 cedió en busca de consensos y dio paso a Iván Saquicela. El año pasado, José Zúñiga incluyó a Rodríguez en la terna para presidente del Consejo de la Judicatura, procedimiento que se empañó ante las maniobras de varios organismos para incluir a Mario Godoy, que ya se sabía sería el elegido. Ante lo ocurrido, Marco Rodríguez renunció a su postulación y en una carta enviada a Andrés Fantoni, titular del Consejo de Participación, señaló que declina porque no hay garantías de que el proceso de designación se haga por méritos. Marco Rodríguez formó parte de los tribunales que emitieron sentencias en casos de interés nacional. En 2018, condenó al excontralor Carlos Polit a 6 años de prisión por concusión en la trama de corrupción de Odebrecht. En 2020, declaró culpables de cohecho al expresidente Rafael Correa, a Jorge Glass, exministros de su gobierno y empresarios, y lo sentenció a 8 años de prisión en el caso Sobornos. También condenó a su excompañero Wilman Terán y otras 19 personas por delincuencia organizada en el caso Metástasis, relacionado con el narcotraficante asesinado Leandro Norero, y en junio de 2025 declaró culpable de peculado en el caso Reconstrucción de Manaví al ex vicepresidente Jorge Glass. Le impuso una pena de 13 años de cárcel. Uno de los fallos que le generó críticas fue la sentencia de revisión que en 2018 revirtió una de las condenas de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, cabecilla de los Choneros. Marco Rodríguez será presidente de la Corte Nacional hasta enero de 2027, cuando termina el periodo de 9 años para el que fue electo como juez. Ciudadanos y asociaciones de abogados esperan que continúe el proceso de juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ante su negativa a renunciar. Diego Puente recuerda que Godoy enfrenta acusaciones por presionar a jueces y vínculos laborales con narcotraficantes. Este jueves, así amaneció el edificio del Colegio de Abogados de Pichincha. Una pancarta gigante cubrió su fachada
y ahí se podía leer: por la institucionalidad judicial, renuncia Mario Godoy. La sede del Colegio de Abogados está frente a la Asamblea Nacional, lugar al que asistió Godoy para participar de la sesión de la Comisión de Fiscalización que tramita un pedido de juicio político en su contra. Ese organismo emitió un comunicado en el que pide al legislativo el desarrollo célere, transparente y sin delaciones del juicio político. A la Fiscalía, el desarrollo de una investigación penal en contra de Godoy por las presiones denunciadas por el juez anticorrupción Carlos Serrano y que la Judicatura, mientras no se aclare la suerte de su presidente, no nombre a jueces temporales. No es el primer pedido. El Colegio de Abogados de la SUAY solicitó el 7 de enero que la Asamblea Nacional enjuicie y destituya a Godoy y a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana que decidieron ignorar las impugnaciones en su contra y permitieron que presida la Judicatura. También indicaron que en una primera comparecencia Godoy no respondió las acusaciones y trató de convertir en víctima a victimario al juez anticorrupción Carlos Serrano. El expresidente de la Corte Constitucional y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hernán Salgado, arremetió la semana anterior contra Godoy. Porque quien no tiene vergüenza es un sinvergüenza. Y ese señor es Godoy, cínico. No tiene principios éticos. Desde otros sectores se sumaron a las críticas. Esta mañana en Contacto Directo se pronunció el Observatorio de Derechos y Justicia pidiendo la renuncia de Godoy. Y si el doctor Godoy realmente tuviera algún sentido de responsabilidad con el Poder Judicial, ya hubiera renunciado. A estos sectores ciudadanos se suma el pedido del propio presidente de la República del 29 de diciembre, que recomendó a Godoy renunciar luego de su comparecencia en la Asamblea, algo que no ha ocurrido. Y hablemos ahora del correísmo que llega este fin de semana a su convención nacional con el desafío de superar una crisis interna que golpeó sus bases. Entre los retos para el movimiento Revolución Ciudadana está elegir o analizar las nuevas figuras políticas con miras a las elecciones seccionales del próximo año. Diego Cuenca con el informe. Este fin de semana, el movimiento Revolución Ciudadana llegará a su convención nacional arrastrando una crisis interna entre sus militantes, que se agravó el año pasado y que buscará resolver la nueva dirigencia. Gabriela Rivadeneira, quien será la presidenta de esa agrupación política, porque es la única candidata inscrita, empezó a imponer el discurso de la unidad, aunque el problema persiste. Y este miércoles en sus redes sociales escribió: "La unidad es el camino para la transformación. Nos vemos en Manta". La publicación estuvo acompañada de esta foto, donde se ve a Rivadeneira junto a Luisa González, que es la presidenta saliente, quien además causó discordia en un grupo de militantes que no simpatizaron con su administración. Ellos fueron Paola Pavón, Juan Cristóbal Lloret, Leonardo Orlando, Pavel Muñoz y Marcela Aguiñaga, quien terminó desafiliándose del movimiento. Todos en una carta pública aseguraron que el liderazgo de González perdió el rumbo. Y aunque ese grupo parece pequeño, son las autoridades correístas de Manabí, Guayas, Pichincha y Azuay, las más grandes del país, con las que la RC5 deberá reconciliarse o buscar nuevas figuras políticas para volver a consolidarse en esas localidades. La convención de este sábado y domingo en Manabí será la oportunidad para que el correísmo empiece a analizar cuáles serán los posibles candidatos para las elecciones seccionales de 2027, con el objetivo de acaparar 221 alcaldías y 23 prefecturas del país. Esa visión electoral marcará la agenda de este año para sostenerse como la segunda fuerza política nacional, luego de la derrota de las elecciones presidenciales de 2025, donde Luisa González perdió frente a Daniel Noboa. Y aunque hablan de transformar el movimiento, en la lista de los aspirantes al nuevo buró político de la RC5 están los mismos personajes, pero con cargos distintos, como Luisa González, que busca ser la secretaria nacional de Asuntos Internacionales, Andrés Arauz y Gustavo Yalc, que aspiran a integrar el Consejo de Disciplina y Ética. Mafias, tentáculos peligrosos. Los chats de Leandro Norero revelan comunicaciones y vínculos sentimentales con mujeres influencers. Una de ellas es la alcaldesa de Simón Bolívar en Guayas, quien antes negó cualquier relación con el narcotraficante asesinado. Veamos. El vínculo de mujeres influencers con narcotraficantes es una realidad en Ecuador. Lo comprueban los chats del asesinado narcotraficante Leandro Norero, que reposan en la fiscalía. Él mantenía conversaciones con al menos 4 mujeres e intercambiaba contenido sexual.
Una de ellas es la alcaldesa de Simón Bolívar, por la Revolución Ciudadana, María Fernanda Vargas. El 13 de agosto de 2022, ella hacía pública su candidatura y desde el 24 de ese mes se registran sus chats por WhatsApp con Norero. El capo la había registrado en el teléfono con sus iniciales. Me voy al pueblo a recorrer, tengo actividad. ¿Qué actividad? Belleza, la nueva alcaldesa. ¿Quién diría que viviría para ver esto? De verdad te felicito. Vargas le decía que se arrepentía de su pasado en OnlyFans, pues los trolls la atacaban, pero que esa etapa ya quedó en el pasado. Con los días, las conversaciones subían de tono y hacían videollamadas íntimas. Ella no contó con que Norero hacía capturas de videos de la pantalla. Me encantó todo. Espero algún día poder tenerte personalmente. La confianza era tal que Norero le pedía cremas porque la cara se le resecaba en la cárcel. Ya te mandaré esas cremas antes de irme donde el Machi. El 1 de octubre, días antes del asesinato de Norero, se registra la última conversación por WhatsApp entre ellos. Ese día, Vargas le pidió dinero para financiar un artista en medio de su pre-campaña. Le dio el contacto de su hermana y luego le confirmó la recepción. Mi amor, son $4,000, porfa, ayúdame, mi amor, te lo ruego. Dame el contacto para hacerte pasar. En 2024, el nombre de María Fernanda Vargas ya saltó en el caso Metástasis, por conversaciones de Norero con Mayra Salazar, donde la mencionaban. Pero ella negó vínculos con el narco. Esta vez le solicitamos una entrevista por medio de su comunicadora, gestión que está por confirmarse. Las muñecas de la mafia es un término colombiano y mexicano que ya se ha popularizado en Ecuador y se refiere a mujeres que tienen vínculos con el narcotráfico pero sin procesos judiciales. Más detalles en el siguiente informe. Muñecas de la mafia es un término usado en redes sociales para referirse a mujeres que exhiben lujos y viajes, a quienes se les atribuyen supuestos vínculos con narcos, aunque no necesariamente tienen procesos judiciales en curso. La expresión surge en Colombia en el 2000 con la serie Las muñecas de la mafia ligadas al narcotráfico. A Ecuador llegó entre 2023 y 2025 en medio de la ola de violencia. Este año se reforzó tras el sicariato de alias Marino en la isla Mocolí, San Borondón. Tras la viralización de fotos con nombres y apellidos, 2 mujeres señaladas salieron públicamente a negar cualquier vínculo criminal. Una de ellas, Nicole Pinilla, de 25 años. Ella aparece en un video junto a Micaela Morales, prometida de alias Marino y una asambleísta de ADN. Pinilla aseguró que el material fue grabado hace cerca de 3 años en un encuentro social informal y rechazó cualquier intento de relacionarla con temas ilegales. Pinilla figura como única accionista y gerente general de Cogni S.A. y ex accionista de Evolution Business S.A. Ante el SRI, registra como actividad principal modelos independientes y no consta pago de impuesto a la renta en los últimos 6 años. La crítica en redes sociales se enfocó en los aparentemente costosos viajes que ella misma publicó anteriormente. Es increíble cómo por una foto o algún video suponen la vida entera de una persona. La otra mujer que se pronunció con un video es Wendy Landa. Para empezar, de una vez les voy a decir que yo no soy prepago, nunca he vendido mi cuerpo, yo no soy una narco baby, yo no estoy con un narcotraficante, no soy tan estúpida, ¿qué les pasa? O sea, ¿cómo yo, sabiendo que yo expongo a mi familia, a mis amigos, voy a estar exponiendo como que alguna relación? Landa consta como presidenta y accionista de Aparelmaga S.A. ante el SRI. Registra servicios de publicidad. Tampoco tiene pago de impuesto a la renta en los últimos 6 años. No existe una lista oficial ni una categoría investigativa denominada muñecas de la mafia. Y las personas mencionadas en redes sociales no registran hasta el momento y por este tema procesos penales en su contra. El culto mexicano de la Santa Muerte se ha implantado en Ecuador a través de estas redes criminales, como lo evidenció un reciente operativo en Quito. Según analistas, sus seguidores dentro de estas esferas ilícitas buscan en la figura protección espiritual y no solo eso, también un sentido de impunidad para sus actividades narcodelictivas. Lo informa Bessie Granja.
El culto a la Santa Muerte de origen mexicano se ha implantado en Ecuador. Este miércoles en Quito, varias esculturas del tamaño de una persona fueron decomisadas durante un operativo policial. No es la primera vez que encuentran en el país altares con la imagen. Para sus seguidores dentro de estas esferas ilícitas, la figura les otorga un marco de protección espiritual y un sentido de poder e impunidad, consolidándose, según analistas, como un símbolo del narcotráfico y otras actividades criminales. En México, el culto a la Santa Muerte tuvo un auge a partir de la década de los 90 y va de la mano con la devoción al santo de los narcotraficantes en ese país, Jesús Malverde. Así lo asegura Sara Lozano, de la red de politólogas en ese país. Aquí en México empieza con las personas que van a entrar al crimen organizado. Creo que desde ahí es donde está el crecimiento de esta deidad que se construye, en la que es un ente que protege al disruptivo que va a delinquir, y bendecían balas desde Malverde y con la Santa Muerte. Las balas del otro no me van a pegar a mí, pero mis balas van a ser muy acertadas. La psiquiatra Julieta Sagnaay identifica el origen del culto en Ecuador dentro del sistema penitenciario. Porque incluso ofrecen a su propia familia como ofrenda a cambio de que la Santa Muerte les cumpla lo que ellos están pidiendo. No hay para ellos límites, no hay. Por eso se relaciona a un trastorno antisocial de la personalidad. En 2013, el Vaticano aseguró que la figura de la Santa Muerte que veneran muchos mexicanos es un símbolo blasfemo que no debe ser parte de ninguna religión. Creer en la Santa Muerte y darle fuerza a este culto, estamos negando la victoria de Cristo. Entonces estamos negando nuestra fe, lo que creemos y lo que vivimos desde nuestra experiencia de que es un Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Según redes sociales, en el Cementerio General de Guayaquil, devotos y practicantes realizan rituales clandestinos en honor a la Santa Muerte. Ahí levantan altares en las tumbas de este camposanto. Quito enfrenta una ola de violencia con 9 homicidios en los primeros 15 días de este nuevo año y busca soluciones urgentes. Carla Delgado conversó con la secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano y explica cuál es el plan frente a la creciente inseguridad en la capital. Quito enfrenta un escenario complejo en materia de seguridad luego de que 9 homicidios se han registrado en lo que va de enero. Hechos que han encendido las alertas de las autoridades municipales. La secretaria de Seguridad dijo a Televistazo que estos homicidios registrados en la capital están directamente relacionados con robos y asaltos. A esto se suma que la ciudad se ha convertido en un punto de movilización y distribución de droga para consumo interno, situación que agrava los niveles de violencia. El municipio recauda alrededor de $10 millones por la tasa de seguridad, recursos que se destinan al fortalecimiento operativo y tecnológico. No obstante, la secretaria reconoció que Quito enfrenta un déficit aproximado de 2.000 policías. En este contexto, el municipio ha solicitado al gobierno central una mayor presencia de uniformados, así como otras medidas urgentes que no han tenido respuesta. Los agentes de control, vamos 2 años, cerca de 2 años se van a cumplir de que hemos solicitado al Ministerio del Interior que nos autorice el porte de armas menos letales. No hemos recibido todavía ninguna confirmación hasta el momento. Entre las principales estrategias frente a la ola de violencia, la alcaldía implementará un centro de mando estratégico. Permitirá una gestión integral de incidentes, que incluye delitos, venta y consumo de sustancias sujetas a fiscalización, así como otras emergencias. El sistema funcionará de manera articulada con el ECU 911. Nosotros como alcaldía recibimos cámaras instaladas sin monitoreo, pero que pagábamos mantenimiento y que pagábamos incluso conectividad. Actualmente Quito cuenta con alrededor de 1.400 cámaras en el espacio público y la meta municipal es incrementar al menos 400 más. De acuerdo con la Secretaría, este centro de mando iniciará operaciones este año con una inversión de $5 millones. Sin embargo, para el experto en seguridad Fernando Ulloa, la incorporación de más tecnología no será suficiente si no se superan factores clave. De la falta de coordinación y voluntad desde el mismo Consejo Metropolitano y luego la desconexión que existe entre el gobierno local y el gobierno central. La distancia con el gobierno es lo que más le preocupa, porque limita la capacidad de acción local, dejando espacio al crimen.
Continuamos con más información aquí en Televistazo Estelar. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. 3 niños recibieron hoy uno de los fármacos más costosos del mundo. Ellos padecen atrofia muscular espinal, considerada una enfermedad rara. Carla Delgado informa que en Ecuador se registran al menos 27 casos. 3 niños con atrofia muscular espinal recibieron tratamiento gratuito en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante en Guayaquil. El fármaco nusinersen es un medicamento de alta especialidad utilizado en el tratamiento de la atrofia muscular espinal. Este medicamento es considerado uno de los más costosos. Su precio de lista bordea los $82.300 por dosis. Y el costo total del tratamiento puede alcanzar los $576.000 por paciente. La atrofia muscular espinal es un desgaste progresivo muscular debido a la pérdida de neuronas motoras en la médula espinal y el cerebro, impidiendo que las señales nerviosas lleguen a los músculos. Esto afecta actividades como caminar, hablar, tragar y respirar. Esta terapia permite modificar el curso natural de la enfermedad, estabilizando al paciente e incluso mejorar sus capacidades motoras, lo que representa una esperanza para los niños y sus familias. Gracias a Dios, todo bien, acabaron de salir los 3 niños. Por mi parte, muy agradecido con todos. Sabemos que fue duro haberlo hecho, haberlo conseguido. La medicación fue importada tras un proceso de gestión del sistema de salud público, lo que permitió que los pacientes accedieran al tratamiento de forma oportuna. Así lo señaló Efraín Uvilla, gerente del hospital, quien destacó que se trata de una terapia que puede cambiar significativamente la calidad de vida de los menores. Se calcula que existen al menos 27 niños con esta enfermedad en el país. Los filmes más recientes del ecuatoriano Javier Andrade se proyectan sin costo en Guayaquil y en Cuenca. La Orquesta Sinfónica de la ciudad presentará su primer recital del año. Revisamos ahora la agenda cultural con Diana León. Con 50 artistas en escena, la Orquesta Sinfónica de Cuenca ofrecerá su primer concierto del 2026. El repertorio incluye obras del periodo romántico, con compositores como Mendelssohn, Liszt y Tchaikovsky. La presentación es gratuita y será este viernes 16 en el Teatro de la Casa de la Cultura de Cuenca a las 8 de la noche. Las producciones Lo Invisible y Garúa del cineasta Javier Andrade se presentan sin costo en la Sala de Cine de la Universidad de las Artes en Guayaquil. Exploran temas como el duelo y la depresión desde sus protagonistas. Las funciones serán los viernes 16 y 23 de enero a las 6 de la tarde y habrá conversatorios al final. El colectivo artístico Espacio en Blanco presenta Historias del Sol y la Luna, su obra de máscaras, títeres y música en vivo. La agrupación mexicana se inspira en relatos ancestrales para explicar el origen de los astros con una creativa puesta en escena. La presentación será este viernes 16 a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Gracias, amigos, por informarse con Televistazo Estelar. Mañana en Contacto Directo, Santiago Basabe, analista político y catedrático, para hablar sobre el estado del movimiento Revolución Ciudadana a puertas de su convención con tensiones casa adentro. Además estará con nosotros José Fernando Najas, psicoterapeuta experto en trastornos de ansiedad, para identificar los signos de alarma ante la depresión y cómo luchar contra esa condición. Todas nuestras emisiones, amigos, en vivo en ecuavisa.com y también Ecuavisa Play. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.